la bioética en el caso de reproducción asistida. ¿Okay? ¿Qué se dice? ¿Cuáles son los planteamientos éticos que se relacionan en la actualidad con respecto a estas técnicas de reproducción humana? Muy bien. Muy bien. Entonces, en relación, esto ya lo habíamos visto en los niveles de atención médica. Y habíamos dicho que había un nivel básico en el cual teníamos que averiguar rápidamente a través de la anamnesis, que era lo más importante, y además de eso, con el examen físico, saber cuál era la frecuencia sexual, las distintas disfunciones sexuales que esta pareja presenta. Preguntar, interrogar acerca del ciclo menstrual, las características del ciclo menstrual, cuántos embarazos ha tenido, la paridad, si ha tenido complicaciones o no, tiempos de infertilidad entre un embarazo y otro, el tratamiento, los resultados previos, la cirugía, si es que se ha realizado alguna por infertilidad, si ha tenido alguna enfermedad inflamatoria pelviana o alguna enfermedad de transmisión sexual, sus últimos resultados citológicos, si ha tenido alteraciones, si ha tenido tratamientos, si hay antecedentes médicos de infertilidad o alguna patología importante que tenga que ver con malformaciones cardíacas, epilepsia, niños que tengan labio leporino, más dedos de lo normal, etcétera, o familiares directos de las líneas directas con problemas de infertilidad. La ocupación es importantísimo, ya les explicaba el por qué. No es lo mismo un panadero que un médico, no es lo mismo que alguien que trabaja de tractor que un piloto de avión, no es lo mismo que una persona que trabaja de repente con situaciones vibroacústicas, por ejemplo, en el suelo, con los taladros o los rotomartillos, que un paciente que tal vez trabaja en una chacra o alguien que tenga riesgos de intoxicación tanto en la chacra con los agentes tóxicos como, por ejemplo, en una gasolinera con los agentes plúmbicos o mercuriales en los casos de las minas. El consumo de cigarrillos, el licor, el uso de drogas, antecedentes familiares, que como ya les comentaba, el peso, índices musculares, índice de talla, índice de masa corporal, problemas tiroideos, secreción mamaria, sobre todo pensando en hiperprolactinemia, signos de hiperandrogenismo, pensando en trastornos de las suprarrenales, masas pélvicas, abdominales, secreciones del cuello uterino, etc. Y llegábamos a decirles que, como son tantas cosas, nosotros tenemos que manejar a estas pacientes con algunos criterios, buscando ciertos objetivos. Y uno de los objetivos más importantes es evaluar la función ovárica. Se dice siempre que una paciente que tenga una menstruación entre 21 a 35 días es una paciente que se considera ovuladora, ya de por sí. Sin embargo, si nosotros queremos saber si esta paciente realmente ovula o no, hay pruebas muy sencillas que podemos hacer en casa, como lo es la curva de temperatura basal, que les explicaba que para ser considerada una curva normal, tenemos que medirla diariamente a la misma hora, generalmente alrededor del momento en que nos despertamos diariamente, en reposo absoluto y tras un mínimo de 6 horas de sueño. Usar siempre el mismo termómetro, que lo colocaremos a nivel oral, de 4 a 5 minutos en la boca, y que además de esto, debemos tener en cuenta que hay algunos procesos concomitantes como el insomnio, las gripes, etcétera, durante el cual no debemos tomar la temperatura porque nos va a dar, por supuesto, un falso positivo. También aquellas pacientes que reciban tratamientos hormonales como hormonas tiroideas, esteroides sexuales, etcétera, que puedan alterar la temperatura basal, no debe ser utilizado este método. Debemos medirla durante al menos 3 meses, es decir, durante 3 ciclos completos como mínimo, e idealmente mientras se presenten los estudios de fertilidad, que por lo general los estudios a una pareja infértil comprenden alrededor de 3 meses para hacer el manejo completo. Y además debemos medirla también en los días en los cuales tenga lugar el coito o la menstruación o pérdidas hemáticas de cualquier tipo. En esos días sí debemos realizarla. Lo más importante aquí es ver que existe una fase hipertérmica, porque durante la fase inicial, es decir, durante la primera fase postmenstrual inicial, siempre vamos a ver que lo normal es que existe una oscilación que no va más allá de medio grado centígrado, es decir, 0,5, 0,4 grados centígrados es lo normal. Sin embargo, y esto es parte de la temperatura basal, sin embargo, ya existe una fase hipertérmica por acción que ejerce la progesterona cuando se va a acercar el momento de la máxima ovulación por medio de la noradrenalina sobre los centros termorreguladores diencefálicos. Ya les dije que esto podría ser una pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, esto es importante, como también lo es el hecho de que en los ciclos anovulatorios
La curva es monofásica, es decir, si una paciente no ovula, ustedes van a ver una curva así, directamente plana, y no la van a ver bifásica como la ven aquí. Eso es muy importante para hacer un diagnóstico diferencial. Además de esto, recordarles que con un ascenso térmico que se produzca en 2 o 3 días, que es este ascenso térmico, ya estamos viendo que hay un influjo de progesterona importante para determinar el momento ovulatorio, y cuya fase hipertérmica, que sería esta fase, que es una fase de meseta, dura alrededor de 11 días aproximadamente para luego volver a empezar a descender en el momento premenstrual, que vuelva a la menstruación y después volver a esta etapa donde no vamos a ver una modificación importante de la temperatura basal. La determinación sérica progesterona, si estamos evaluando función ovárica y queremos saber si una paciente ovula, debemos complementarla a través de la determinación sérica de la progesterona, que la vamos a realizar en la mitad de la fase lútea, es decir, justamente en esta etapa. Se dice que se debe realizar en el día octavo post-day, el día de ovulación sería el día de ovulación, y 8 días después sería el octavo día post-day, que en una paciente que ovule cada 30 días, ustedes le restan 14, que es la fase lútea, eso da día 16, al día 16 le suman 8 y sería el día 23 o 24 de ese ciclo en el cual le van a tomar la progesterona. Si esta paciente tiene ciclos regulares de 28 días, a 28 le restan 14, que sería la fase lútea, y a ese 14 le suman 8, y eso da alrededor del día 22. Entonces, el 21 y el 22 podemos hacer los niveles de progesterona en esta paciente que particularmente tiene ciclos de 28 días. Y así vamos a saber si se trata de un ciclo ovulatorio o no. Para saber si la persona ovuló, tiene que tener una progesterona por encima de 10 nanogramos por ml justamente entre esos días, 21 a 23 del ciclo, que puede identificar un ciclo ovulatorio que sea completamente normal. Ahora, la función ovárica también hay algunas otras formas de conocer si se está presentando el proceso ovulatorio y si hay modificaciones importantes de la progesterona durante esta etapa. Y una de ellas es a través de un test que se llama el test del moco cervical, que permite evaluar la respuesta endocrina no solamente del cuello uterino y del moco del cervix, cuyo papel es fundamental, ese espesor esa fluidez o el espesor, engrosamiento o viscosidad del moco cervical es muy importante porque es fundamental en cualquiera de sus fases en la migración espermática, es decir, que pueda ayudar a que el espermatozoide se mueva a través de él y que pueda llegar al cuello, sobrepasar el canal endocervical, llegar a la cavidad endometrial y finalmente a través de distintos procedimientos transportarse a través de la trompa uterina para llegar a su región ampular y conseguirse con el óvulo generalmente en el tercio medio de la trompa uterina. Entonces, justamente en el test del moco cervical se ha basado en la metodología Billings, el método Billings, que es el método que permite la Iglesia Católica para el proceso anticonceptivo, ¿verdad? Que sería el método natural o método Billings. Como ustedes ven, no es lo mismo tener un moco cervical con alta viscosidad, en el cual definitivamente no hay un proceso en este momento ovulatorio, más no como lo tenemos en este caso, en donde ya está completamente transparente, diluido. Si ustedes lo abren, va a permanecer entre los dos dedos, es decir, no se va a romper. Y esto nos habla en favor de que está condicionándole un medio que no es hostil, es decir, un medio acondicionado para que el espermatozoide pueda atravesar y transportarse a través de este medio. Cuando está grueso, ¿verdad? Hablamos de básicamente una fase que se encontraría en fase folicular. Cuando está a nivel ovulatorio, probablemente va a estar así como ustedes lo ven aquí, más fluido. Y cuando estamos en fase lútea, está nuevamente mucho más pegajoso. Eso también lo podemos correlacionar con el tema del transporte espermático, en el cual ustedes ven que cuando hay un moco espeso se dificulta, por supuesto, el paso. Cuando el moco está fluido, el moco permite el acceso del paso de los espermas. Y cuando estamos en fase lútea, pues nuevamente se hace muy hostil el ambiente, el microambiente, y por supuesto no hay posibilidad de que ese espermatozoide llegue a feliz destino. En la función ovárica también existe otra forma de evaluar esos aumentos de progesterona y ver cómo ha sido
su repercusión sobre el endometrio. Para ello podemos realizar, no siempre se hace, pero se puede realizar una biopsia funcional del endometrio. Generalmente la realizamos en etapa premenstrual. Aquí vamos a verificar si existe una producción normal de esteroides por parte del ovario e indirectamente de que ha ocurrido un proceso ovulatorio. Es una excelente herramienta diagnóstica y sigue siendo un método muy valioso para el diagnóstico de la ovulación o de la fase lútea inadecuada en pacientes infértiles, sobre todo en pacientes mayores de 35 años. Generalmente, cuando ustedes vean digamos, las tablas de los flujogramas de trabajo de los laboratorios de fertilidad o de las clínicas de fertilidad, se van a encontrar que la biopsia endometrial normalmente se va a realizar solamente en pacientes mayores de 35 años y no antes de ello, porque no tiene realmente una gran validez, una alta sensibilidad y especificidad antes de los 35 años de edad. Dentro de las pruebas hormonales que nosotros debemos solicitar, está una que es muy importante, que la pueden pedir en cualquier fase del ciclo, que es la hormona antimuleriana, y ya de eso vamos a conversar. Y también entre los primeros 2 y 3 días, y esto lo van a escuchar varias veces durante esta clase, podemos realizar algunas pruebas, o se deben realizar algunas pruebas como el estradiol, la folículo estimulante y la hormona luteinizante, al igual que la prolactina. Podría ser realizada durante los días 2-3 del ciclo menstrual. No así la progesterona, que como ya les dije, se realiza el octavo día post-day, que sería alrededor del día 21 a 23 de cada ciclo, dependiendo de los días o del ciclo regular de esa paciente. No así la hormona antimuleriana, que nos va a medir realmente, que la vamos a poder realizar, en cualquier momento del ciclo menstrual u hormonal. ¿Ok? Nuevamente para recordar de los días del ciclo en el que los deben realizar. Muy importante, esto podría ser pregunta de examen también, ¿ok? Sobre todo este resumen. Y, por supuesto, que existen algunos valores de referencia según el laboratorio, según la clasificación o según la técnica o los protocolos que algunos laboratorios de fertilidad utilicen para poder hablar de algunos valores normales. No vamos a guiarnos no nos vamos a guiar en este momento por este valor, porque les tengo un resumen más adelante. Existen lo que se llaman, es decir, a ver, con estas pruebas hormonales, nosotros lo que queremos verificar son, digamos, cada una de ellas tiene un beneficio específico según la relación del ciclo de endometrio, la relación del ciclo folicular con el ciclo ovárico normal, es decir, y el ciclo menstrual. Ustedes se acuerdan cuando yo les di la clase del ciclo menstrual, que había un ciclo que era el ciclo ovárico, el ciclo folicular, el ciclo endometrial, ¿no? Y que en cada una de ellas íbamos relacionando las curvas de subidas y bajadas de las hormonas, ¿verdad? Entre ellas la folículo estimulante, luteinizante, estrógenos y progestágenos, en relación al crecimiento, a cómo iba creciendo el endometrio y, por supuesto, a cómo iban madurando o cómo iban seleccionándose estos folículos antrales. Luego, cuáles de ellos entraban en etapas de selección y reclutamiento, o reclutamiento y selección, luego maduración, ovulación y finalmente el que queda fecundado, pues genial, va a un proceso ya con persistencia del cuerpo lúteo para poder mantener y producir progesterona para mantener ese embarazo, y las que no, definitivamente iban a un proceso de luteinización, al igual que los folículos antrales que no llegaron a madurar. Esas pruebas, desde el punto de vista de los estudios de reproducción asistida, se llaman pruebas estáticas, ¿ok? ¿Y cuáles son esas pruebas estáticas? Bueno, la valoración de la hormona folículo estimulante, la valoración del estradiol, la luteinizante, la progesterona. La hormona folículo estimulante estudia, esto ya es un repaso de las primeras clases, pero es un estudio de la edad funcional del ovario. ¿Ok? Con esto nosotros vamos a saber si estamos ante la presencia de un ovario que está envejeciendo o un ovario que definitivamente todavía se está comportando en edad reproductiva. Nos va a permitir medir en fase folicular precoz o temprana, es decir, día 2, 3, como les acabo de decir, sus niveles basales, que deben ser en estas pacientes superiores a 10 nanogramos por ml, que básicamente, que no deben ser mayores de 10 nanogramos por ml, porque recuerden ustedes que mientras más sube el nivel de folículo estimulante,
nos estamos acercando a un ovario que es mucho más antiguo. Es por eso que en la menopausia ustedes ven que hay niveles de folículo estimulante por encima de 40, que sería como la prueba bioquímica que nos está diciendo en conjunto con la reducción de la inhibina B, que estamos ante la presencia de un proceso menopáusico. No así en este tipo de estudios en los cuales ustedes necesitan valorar la funcionalidad y la edad funcional de este ovario, en el cual necesitamos niveles basales bajos de hormona folículo estimulante, porque cuando los niveles están por encima de 10 y menos de 40, vamos a tener que están asociados a una peor reserva ovárica. ¿Ok? Por su parte, el estradiol nos va a manejar básicamente o nos va a definir la relación directa entre la edad avanzada de la mujer y los niveles basales elevados de estrógenos, lo cual indica una reserva funcional ovárica comprometida cuando existe este tipo de relación directa. Es decir, mientras menos estrógenos exista, más folículo estimulante va a existir, menos reserva ovárica. Los valores basales superiores a 80 picogramos por ml en la fase folicular precoz se asocian también a una peor respuesta ovárica. ¿Ok? La inhibina B es otra de las pruebas estáticas que, como ya les dije, es una glucoproteína que es bastante importante, que es secretada por las células de la granulosa. Los niveles de la misma van a cambiar, van a ser modificables según la etapa del ciclo. En pacientes mayores ya les dije que la inhibina B se encuentra siempre baja y se asocia a una menor capacidad de respuesta a la estimulación al ser menor de 45 picogramos por ml. La hormona antimuleriana, por su parte, va a estar producida por las células de la granulosa en las mujeres, pero también la pueden presentar los hombres y es generada en los varones por las células de Sertoli, ¿verdad? Regula básicamente la actividad ovárica y la esteroidogénesis, es decir, que los niveles de hormona antimuleriana son capaces de servir como un indicador de alta especificidad y sensibilidad en aquellas mujeres cuyos niveles sean superiores a 0.25 picogramos por ml, puede haber una relación directa y es un buen indicador de que estas pacientes pueden ser buenas respondedoras. ¿Ok? Dentro de las pruebas dinámicas existen otras pruebas, es decir, existen otras condiciones, otras cosas que nosotros podemos hacer. En la prueba estática no podemos modificar nada. Es el valor real que exista para el momento del ciclo en el cual nosotros estamos haciendo la medición. Pero sí, nosotros podemos influir con algunas pruebas diferentes, como son las pruebas dinámicas. Entre ellas tenemos el test del clomifeno, el test de la liberación de gonadotropinas, el test de Effort, las técnicas de imagen y la biopsia ovárica. El test de clomifeno básicamente va a consistir en que nosotros vamos a estimular, ¿verdad?, la ovulación en una paciente utilizando un producto que se llama citrato de clomifeno a 100 miligramos diarios, ¿verdad? Y lo vamos a utilizar solamente entre los días 5 a 9 de cada ciclo menstrual, es decir, solamente 5, 6, 7, 8 y 9, 5 días por cada ciclo, y vamos a evaluar la respuesta. Es decir, como esto es un inductor de la ovulación, lo que nosotros vamos a ver es si indujo o no la ovulación, si la paciente es una buena respondedora o no, ante este producto que se llama citrato de clomifeno. Va a poner en evidencia la situación de la disminución en la cantidad y calidad de la dotación folicular al final de la vida reproductiva. Otra prueba que es bastante común de realizar es la prueba de liberación de gonadotropinas, que consiste básicamente en medir el cambio en los niveles del estradiol a partir del día 2 o 3 del ciclo, luego de la administración subcutánea de un producto que se llama, que es un antagonista de la GnRH, que se llama acetato de leuprolide, ¿ok? O el cambio también en los niveles de la folículo estimulante 2 horas después de la inyección de acetato, pero en este caso de buserelina. Es decir, bien sea post-acetato de goserelina, de leuprolide para la verificación del estradiol, o luego del acetato de buserelina para la medición de la folículo estimulante. ¿Ok? El test de Effort consiste básicamente también en la determinación de estradiol y de folículo estimulante basales 24 horas luego de la administración de una dosis única de 300 unidades internacionales de folículo estimulante recombinante en el día 3 del ciclo. Si la hormona folículo estimulante es menor de 11 miliunidades por ml
o el incremento de estradiol es mayor de 30 picogramos por ml, vamos a decir que el test de Epworth es normal. Tenemos otra prueba dinámica que es la técnica de imágenes, ¿verdad? Es decir, es realizar una ecografía transvaginal, pero con una característica particular, que aquí tenemos que hacer las cuentas foliculares, tenemos que normalmente medir lo que se llaman folículos antrales, que no deben ser menor de 3 en cada uno de los ovarios, o la sumatoria de los dos, de los dos ovarios no debe ser menor de 5 folículos antrales. Luego de eso tenemos la verificación a través de Doppler del flujo sanguíneo estromal y, por supuesto, finalmente el volumen ovárico. ¿Ok? Entonces, con estas técnicas, con estas imágenes, que se llaman técnicas de imágenes a través de la ecografía transvaginal, vamos a utilizar las herramientas que el ultrasonido nos da para la verificación de si estamos ante la presencia de un ovario de características normales, de volumen normal, con folículos antrales normales y además de esto con buena irrigación a través de la ecografía Doppler. Y por último, y no menos importante, está la biopsia ovárica. ¿Ok? Generalmente es poco frecuente de realizar, lo dejamos solamente para casos casi extremos y sobre todo donde queremos realizar una biopsia para la verificación de si existen o no folículos importantes, folículos antrales. Generalmente la distribución aleatoria y en forma errática de los folículos, sobre todo en la corteza y en los posibles riesgos de este procedimiento, hacen que este procedimiento no sea de primera elección, es poco frecuente, como les dije, y tampoco es tan recomendable realizarlo. Es decir, tiene una tasa de complicaciones que es relativamente importante. Luego les dije que, aparte de evaluar la función ovárica, otro de los objetivos de los estudios en reproducción asistida es evaluar la integridad anatómica y funcional tanto del útero como de las trompas. Entonces, tenemos que saber si útero y trompas son normales, porque si el ovario está normal, pues necesitamos el resto de las estructuras para ver en dónde podría estar el probable problema. Y para evaluar la integridad uterina, debemos comenzar siempre con el estudio Gold Standard, que se utiliza en la actualidad, o más que el Gold Standard, es como el estudio más utilizado, con altísima especificidad y sensibilidad, sobre todo para la detección de anomalías de trompas y útero, que es la ecografía transvaginal. Si lo comparamos con otros métodos que también nos evalúan integridad uterina, que son la histerosonografía, la histerosalpingografía, la histeroscopia y la laparoscopia. Esto puede ser pregunta de examen. ¿Okay? La histerosonografía consiste en colocar líquido, probablemente lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, pero consiste en colocar una pequeña sonda con guiador, que parece un Foley, pero con guiador y de silicón, colocarlo directamente a través del canal cervical, y una vez que está dentro, vamos a insuflar 2 o 3 cc de líquido, y es como si estuviéramos colocando una sonda de Foley en uretra, ¿ok? En la cual tenemos que fijar el Foley, pero con poco líquido. Hacemos una retracción y vemos que está dentro de la cavidad endometrial. Luego vamos a ir instilando lentamente entre 5 y 10 cc de solución salina, es decir, de solución al 0,9%, y esa distensión de la cavidad endometrial, que además es muy dolorosa, nos va a permitir abrir una ventana acústica a través de la ecografía transvaginal y vamos a poder ver mejor la cavidad endometrial y sobre todo la presencia de lesiones en la cavidad endometrial, como por ejemplo los miomas submucosos y los pólipos endometriales. También tenemos la histerosalpingografía, que consiste básicamente en colocar igualmente, es decir, canalizar el canal endocervical, colocar material radioactivo y después ir tomando placas en distintas fases de ese estudio para poder observar si existe permeabilidad o no tubárica y verificar si existe indemnidad o no del útero. Todo esto lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Igual, la histeroscopia, que hoy día se considera un estudio sumamente importante, los estudios de fertilidad, perdón, porque la histeroscopia nos va a permitir ver por dentro y en forma directa todo lo que es la cavidad endometrial y las entradas a las trompas que se llaman ostium. Y por último, y no menos importante, la laparoscopia, que también nos permite verificar la integridad uterina, puesto que en forma directa vamos a entrar a través de unos pequeños orificios en el abdomen, que se llaman puertos. A través de esos pocos puertos vamos a poder entrar, a veces hasta con 1 o con 2, sobre todo si lo que vamos a hacer es exploratorio, es decir, diagnóstico. Pero en algunos casos terapéuticos también podemos manejarnos con unipuertos o 2 puertos, incluso hasta 3.
Con lo cual vamos a ver en forma directa el útero, las trompas y los ovarios y su relación con los órganos subyacentes. Existen distintas patologías que por supuesto van a alterar el proceso reproductivo. Y esas patologías, pues ustedes las conocen como por ejemplo los miomas, los problemas ováricos como tal, los procesos endometriósicos, los hidrosalping en las trompas, los procesos como pólipos endometriales, entre otras causas, las cicatrices anteriores, etc. Por supuesto que todas ellas van a repercutir directamente sobre el proceso reproductivo. Dentro de los niveles de atención médica, ya yo les hablaba de que en el nivel 1 o el nivel básico, ustedes lo que el papel que ustedes van a jugar, el rol fundamental, va a ser justamente en tratar de evaluar, ¿verdad? A través de la anamnesis, la historia física y los exámenes básicos, la función ovárica, la función tubárica y la función uterina y la integridad uterina. ¿Ok? Eso es lo mínimo que deberían hacer ustedes en el manejo integral de la pareja infértil. Es decir, captar a la pareja, saber quién es esa pareja, captar a la paciente, perdón, saber quién es su pareja sexual y que venga a la consulta y concientizar a la pareja masculina de que el problema de la pareja infértil es un problema de dos. ¿Ok? Para poder hacer los estudios que sean pertinentes en un nivel de atención 2. Entonces, cuando los objetivos básicos entonces de una consulta de fertilidad, uno es la confirmación de la ovulación, como les dije. Tenemos que confirmar si la paciente nos está ovulando o no, y esto lo hacemos a través de los laboratorios hormonales o a través de las pruebas tanto dinámicas como estáticas que ya les mencioné. La confirmación de la permeabilidad tubárica, que normalmente la vamos a ver a través de la histerosalpingografía o la laparoscopia a través de unas técnicas que se llaman cromoperturbación. O la confirmación también del factor masculino, porque se supone que ya ustedes para esta etapa ya concientizaron al varón, y esto lo vamos a realizar a través de un espermograma, espermocultivo, ¿ok? De lo cual también vamos a hablar más adelante. Entonces, según el nivel de complejidad, los niveles de atención médica en el manejo integral de la pareja infértil se dividen en tres, en un nivel básico, un nivel 2 y un nivel 3. El nivel básico, el médico que lo realiza puede ser un médico general, o es un médico general, pero también puede ser un especialista, que no sea específicamente especialista en fertilidad, es decir, un ginecólogo básico. El perfil del paciente normalmente debe ser una pareja de menos de 35 años de edad, sobre todo la mujer. Los métodos diagnósticos aquí son el examen físico, la historia, el laboratorio, el ultrasonido transvaginal, el espermatograma, la histerosalpingografía, que es básica, y la sonohisterografía. ¿Ok? Y luego, como diagnósticos, podemos llegar aquí, a este nivel, podemos decir que la paciente es ovulatoria o no. Podemos hablar de ausencia de algunos factores que son importantes, como el factor masculino, el factor tubárico, y el tratamiento que nosotros podríamos colocar a este nivel, si es que tuviéramos que colocar algún tratamiento, en el caso de la no ovulación, podríamos generar una inducción de la ovulación con citrato de clomifeno, que es una droga bastante, dentro de lo que cabe, es bastante segura, ¿ok? Para evitar la complicación mayor en ginecología reproductiva que se llama, así como en obstetricia se llama síndrome HELP, que es una de las peores complicaciones que nosotros no quisiéramos ver. En ginecología, la máxima, en ginecología reproductiva, el máximo síndrome que podemos ver, la mayor complicación es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es muy parecido a un HELP, pero no conlleva un embarazo. Las pacientes deben ser manejadas inclusive cuando se complican en terapia intensiva, puesto que finalmente pueden terminar hasta con la muerte. Es decir, se pueden complicar, hacer daño multiorgánico, generar problemas de trastornos de coagulación, trastornos hepáticos, fallas multiorgánicas y muerte. En el nivel de atención 2 lo debe realizar un ginecólogo, pero con entrenamiento en infertilidad. Ya estas pacientes son referidas por ustedes a este nivel 2. Generalmente, también el perfil de la paciente, normalmente son pacientes que son mayores de 35 años, en las cuales no podemos esperar mucho tiempo para hacer los estudios en estas pacientes. Aquí ya hemos detectado generalmente enfermedades tubováricas o factores de tanto el factor masculino como un fracaso básico en la inducción de la ovulación
o un proceso que ya tiene larga data desde que iniciaron el proceso de estudio de la infertilidad hasta el momento que les está llegando a ustedes. Entonces, estos ya son casos de parejas que ya vienen, es decir, con más tiempo. Y normalmente cuando ustedes ven estas pacientes en la consulta nos llegan con, es decir, con un historial, es decir, con cualquier cantidad de exámenes, cualquier cantidad de tratamientos, etcétera, y que a veces las pacientes ya llegan en frustración, llegan mortificados, llegan preocupados, llegan ansiosos a sus consultas porque sienten que han perdido un tiempo muy valioso y además dinero, tiempo, etcétera. Los métodos diagnósticos a utilizar aquí básicamente son todo lo básico que ya vimos, ¿verdad? Que normalmente, generalmente, pues nos quedamos con esos resultados, al menos que sean de procedencia dudosa o de resultados dudosos. Y en este caso, pues ya pasamos a realizar la paroscopia o histeroscopia. Primero histeroscopia, luego la paroscopia. Siempre recuerden de lo menos complejo a lo más complejo. Y en algunos casos podemos inclusive combinar los métodos. Podemos hacer una histeroscopia y podemos estar haciendo al mismo tiempo una laparoscopia, sobre todo para ver si hay permeabilidad tubárica y para ver no solamente, es decir, la indemnidad orgánica de los órganos genitales internos, sino al mismo tiempo sus relaciones, la presencia de adherencias o no, y la funcionalidad de esa trompa, que muchas veces no la vamos a conocer y ya les voy a explicar el por qué, a pesar de haber hecho todos los estudios básicos. Luego de eso, aquí los tratamientos básicamente tienen que ver con inducción de la ovulación, esquemas que ya son mucho más complejos, ¿verdad? Con esquemas más complejos en donde los cuales vamos a realizar también relaciones dirigidas, es decir, relaciones en las cuales nosotros vamos a decir al paciente, vamos a ir colocando ciertos tratamientos hormonales, vamos a ir diciéndole al paciente según los tiempos cuando debe hacerse la prueba. En algunos casos debemos llegar a inseminación artificial, sobre todo en los casos de incompetencia de ese esperma para poder llegar hasta el cuello uterino y además de eso atravesarlo. En esos casos debemos hacer reproducción asistida de baja complejidad dentro de lo que cabe o dentro de lo que entra la inseminación artificial y las endoscopias, ¿ok? Aquí es el tiempo de hacer todos estos estudios. Sin embargo, si ya a este nivel también fallamos, pasamos a un nivel 3. Y el nivel 3 ya no es ni siquiera un especialista, perdón, ya no es un ginecólogo con un entrenamiento de fertilidad, sino ya es un subespecialista en el área de medicina reproductiva y con trabajo de equipos multidisciplinarios en donde juega un papel preponderante el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra en algunos casos, el internista, el endocrinólogo, el ginecólogo general, el de imágenes, el biólogo, es decir, aquí entra en juego el nutrólogo, aquí entra en juego muchísima gente. No es un trabajo solo, es un trabajo en equipo. Generalmente, ¿quiénes son los pacientes que llegan a este nivel? Los pacientes que han fracasado básicamente en los dos niveles anteriores y cuya edad, sobre todo la edad de la mujer, es mucho mayor, es mucho más avanzada. Entonces ya en estos casos no podemos esperar. Yo les decía a ustedes las tasas de fertilidad, cómo decrecían cuando la mujer llegaba a los 35, pero cómo hacía un pico de descenso, pero inmediato, cuando pisaba los 38 y cuando se acercaba a los 40, llegaba a tener tasas muy, muy bajas de fertilidad. Entonces, en estas pacientes no podemos esperar. El diagnóstico aquí pueden ser todos. Todos los diagnósticos caben acá y los tratamientos van a incluir los tratamientos básicos, los tratamientos de nivel 1 y técnicas de reproducción asistidas de alta complejidad, dentro de las que caben la fertilización in vitro con transferencia embriónica, el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, e incluso el útero subrogado, que es el útero como en alquiler, lo que se llamaba útero en alquiler, y también la ovodonación, ¿ok? La donación de óvulos a través de óvulos que están en bancos ovulares que son criopreservados. Ahora sí, esta tabla sí la tienen que saber, porque esta es la tabla mínima que ustedes deberían tener siempre con ustedes en el bolsillo, ¿ok? Que es la de los estudios hormonales. Entonces, ya ustedes saben, y lo vamos a repasar en una de las siguientes láminas, los momentos en los cuales vamos a pedir cierto examen. Pero sin repasar eso en este momento, que son los días del ciclo, que también lo tienen allí en la columna del medio, los exámenes que vamos a solicitar tienen unos resultados muy específicos. Por ejemplo, la FSH, ¿verdad? Si la paciente tiene menos de 30, tiene menos de 10 miliunidades por ml, está considerado normal. Entre 10 y 20 es una baja respuesta. Más de 20
en una mujer que tiene menos de 35 años, hay definitivamente una falla ovárica. Y cuando llega a 40 o más, estamos en menopausia. Una LH que ustedes realicen por lo menos en 2 oportunidades y que esté entre 2 y 10 miliunidades por ml, esos serían los resultados que más o menos esperaríamos esperar. El estradiol, dependiendo de las edades de las pacientes y dependiendo de sus niveles, vamos a observar que entre 60 y 65 puede ser normal, dependiendo del laboratorio. Y aquí estamos hablando de picogramos por ml, porque si fueran nanogramos sería menor, y generalmente estarían por encima de 10, menor de 40, alrededor de ese tema. Pero si estamos hablando de picogramos, hablamos de 60 a 65, que es lo normal. Y dependiendo, ¿verdad? Si es mucho mayor si es mucho, olviden lo que acabo de decir. Si es mucho menor o igual a 60-65, que es en picogramos por ml. Si es nanogramos por ml, es entre 10 y 40. Pero si seguimos en picogramos por ml y la paciente presenta más de 60 picogramos por ml, esta es una paciente que es baja respondedora. ¿Ok? Recuerden que es tan malo tener poco estrógeno, porque estamos hablando de una paciente en menopausia, menos de 10, como tener mucho estrógeno, porque también se presenta un microambiente muy estrogenizado y lamentablemente se corre el riesgo de que muchos folículos rápidamente traten de madurar, pero no madura ninguno y entran prácticamente todos en una fase luteínica muy rápida. Entonces no llega ninguno a madurar. Entonces también tenerla muy alta no es tan bueno. Luego tenemos la prolactina, ¿verdad? Que debe estar a menos de 25 nanogramos por ml, la TSH que debe estar a menos de 2.5 miliunidades por ml. Aquí me quiero parar porque siempre es importante solicitar la hormona estimulante del tiroides, que es la TSH, en conjunto con la T4 libre, por lo menos la T4 libre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto casos que las pacientes tienen menos de 2.5 miliunidades y uno dice, está normal. Cuando ves el valor de la T4 libre, está en 0.9, 0.8, cercano a 1, que es lo normal. Y esta está en 2.45, 2.30, que uno dice, bueno, está normal porque es menos de 2.5 y resulta ser que no es normal, porque son los casos de hipotiroidismo subclínico. ¿Ok? Y el hipotiroidismo subclínico también se trata y también es una causante importantísima de infertilidad. ¿Y cómo se diagnostica? Ya saben, valores límites de TSH con valores límites hacia lo inferior de 4 libre, que normalmente debe estar por encima de 1, cuando está 0.8, 0.9, 1 inclusive, pero con una TSH que está menor de 2.5, 2.40, 2.30, alrededor de eso, créanme que eso se llama hipotiroidismo subclínico y hay que tratarlo. ¿Okay? No crean que esa paciente está normal porque uno normalmente se guía por los valores referenciales del laboratorio, pero sin recordar que esos no aplican para todo el mundo ni para todas las poblaciones exactamente igual. La progesterona, ya ustedes saben que debe estar por encima de 10 nanogramos por ml y las antimulerianas va a depender. Si nosotros tenemos que la antimuleriana tiene menos de 1 nanogramo por ml, que también, ¿cómo se llama? En el caso de nanogramos por ml, siempre me confundo un poco con el tema de nanogramos y picogramos. Si es menor de 1 nanogramo por ml, aquí el proceso ovulatorio es bajo, es malo. Lo normal es que esté entre 1 y 4 nanogramos por ml, y si tiene más de 4, normalmente estamos hablando de una paciente con síndrome de hiperestimulación ovárica, que es lo que esperamos a veces ver cuando hacemos inducción de la ovulación y la paciente se nos está complicando. Ahora bien, cuando la escala de valoración es en picogramos por litro, o picomoles, perdón, en este caso picomoles por litro, menos de 1 significa que está mínimo, de 1 a 5 es bajo, de 5 a 15 es normal, y más de 15 estamos hablando de un proceso de hiperestimulación. Entonces, siempre que ustedes tengan hormona antimuleriana, o mejor dicho, que ustedes pidan este tipo de exámenes, familiarícense con el laboratorio con el que ustedes van a trabajar. Y dicho sea de paso, les digo, ustedes que viven en Cusco, yo tenía muchos problemas a veces en Cusco, porque no todos los laboratorios realmente, no pueden confiar en todos los laboratorios. Lamentablemente tengo que decírselo, yo trabajé 4 años en Cusco y tenía problemas importantes con el tema de los laboratorios, porque existen muchos laboratorios que yo creo, ¿verdad? Y estoy casi seguro en que muchos de ellos no tienen un buen control ni protocolización de los estudios que ellos realizan. Es decir,
que cuando no hay estandarización de ciertos métodos, lamentablemente los valores no van a representar la verdad verdadera del momento fisiológico del paciente. Me explico. Por ejemplo, yo tenía pacientes botando chorros de galactorrea, es decir, de leche por el pezón, sin embarazo, sin estar amamantando, sin estar estimulándose, y salía una prolactina, por ejemplo, en 12. Eso no es normal, eso no es verdad. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Irme por la clínica y olvidar el laboratorio. Con lo cual, porque no todas las pacientes pueden repetirse, las pruebas estas son pruebas que son relativamente costosas y en muchos de los laboratorios de Cusco lo que hacen es que toman la muestra, pero no los procesan ellos. Muchas de estas pruebas inclusive las envían a Lima, por eso que son más costosas. Y al enviarlas a Lima, también se puede perder en el tiempo ese valor real que nosotros estamos buscando. Entonces, hacer fertilidad en Cusco no es tan sencillo. Si nosotros tenemos una pareja que tenemos que derivarla a un nivel 2 de atención, deberíamos enviarla a algún centro en el Cusco, en el caso de ustedes que van a estar en Cusco, pero bueno, cuando salgan de la ciudad, pues ya ustedes sabrán con quiénes van a trabajar, que sean especialistas en reproducción asistida, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido derivarla a un centro allí mismo en la ciudad. Es mejor ser franco con la paciente y decirle, mire, usted tiene que ir a la ciudad donde exista mejor tasa de natalidad y bueno, ya se verá en dónde, cuál es la más cercana al Cusco que tenga alta tasa de natalidad con un buen equipo de médicos reproductivos, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo sepan. Y esta también es una tabla de examen. Este es típico, esta también la deberían ustedes imprimir y guardarla siempre en su bolsillo para cuando estén en el manejo de la mujer infértil. Fíjense ustedes que ahí les remarqué solamente los días más importantes del calendario de pruebas que ustedes deberían realizar a toda mujer infértil, entre los cuales destacan el eco transvaginal, la folícula estimulante, el luteinizante, estradiol, prolactina, D-sulfato para la valoración de las suprarrenales, las inmunoglobulinas M para clamidia, la inmunoglobulina G para rubeola, el BRL, HIV. BRL, ustedes calculan, ustedes solicitan en Cusco la PRP. A muy pocas personas le he visto solicitar BRL directamente. Hepatitis B y C, que son las más importantes, glicemia, insulina basal y postprandial, la histerosalpingografía, cultivos y antibiogramas de secreciones vaginales, biopsia endometrial, que ya les comenté en la diapositiva anterior, en mayores de 35 años, y progesterona, sobre todo en menores de 35 años. ¿Cuándo realizarlas? Todos ellos podrían realizarlo entre el día 2 y 3, excepto la histerosalpingografía, que lo ideal es realizarla entre el día 5 y el día 11 de cada ciclo menstrual. Es decir, la paciente sangra, esperamos unos 3, 4 días o hasta 5 días inclusive de que termine el sangrado, y después que termine el sangrado es que pueden realizar la histerosalpingografía. Recuerden ustedes que una de las teorías importantes de focos endometriósicos es la migración retrógrada de las células endometriales o de las glándulas endometriales con crecimiento en la cavidad, en el peritoneo y en la cavidad abdominal, intraabdominal. Entonces, si la paciente está sangrando, ¿verdad? Nosotros no podemos arrastrar esa sangre que además de ser tóxica y además de ser irritante para el peritoneo, pues vamos a llevar esa sangre con glándulas endometriales hacia el peritoneo para generar una siembra. Entonces no lo podemos hacer en ese periodo y por eso lo hacemos entre el día 5 y 11 o entre el día 6 y 11 y muchos radiólogos generalmente dicen el día octavo, el día noveno, etcétera, etcétera, pero alrededor de ese tiempo. Y luego tienen los cultivos y antibiogramas vaginal, la biopsia endometrial y la progesterona que deberían realizarlo el día 21 o 22 dependiendo del número de días del ciclo de la mujer, de ellos los expliqué. Pero eso es generalmente alrededor del octavo día post-day. Y esa es la biopsia endometrial, alrededor del día 21. Y la progesterona en el octavo día post-day, ¿ok? Que ya les expliqué que también dependía del ciclo menstrual de cada una de las pacientes. Entonces, el factor tubárico es importante porque cuando nosotros hacemos, lo primero que nosotros siempre vamos a hacer es una ecografía transvaginal. Por ecografía no debe verse en las trompas. Si ustedes ven una trompa uterina por ecografía, allá hay un problema. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Uno de los problemas principales que nosotros encontramos cuando hay engrosamiento de trompa se llama hidrosalping. Como ustedes lo ven aquí, es una trompa engrosada que normalmente está llena de líquido, que es un líquido embriotóxico, es decir,
que si hubiese o ocurriese la fecundación, cuando ese embrión tiene que pasar a atravesar por este líquido lo mata, ¿ok? Lo lisa. ¿Por qué? Porque es embrión tóxico. Entonces, cuando se están generando o se están preparando para fertilización in vitro, transferencias embriónicas, etcétera, o cuando estamos buscando fecundidad o embarazo, es muy paradójico decir lo que voy a decir, pero si nosotros vemos hidrosalping, lo ideal es entrar con un laparoscopio y ligar ambas trompas a nivel cornual, es decir, lo más cerca que podamos del nivel cornual. Que no nos tiemble el pulso. Tenemos que eliminar esta situación porque es un líquido que ya les dije que es embriotóxico y además de eso hay un 40% menos de probabilidades de lograr embarazos con fertilizaciones in vitro. O sea que también daña la fertilización in vitro. Y además de eso, realizar una histerosalpingografía. A veces es muy difícil que la pareja entienda que lo tenemos que operar para ligarlo. Imagínate explicarle a una pareja que está buscando bebé que ustedes le van a cortar las trompas uterinas. No es fácil, ¿verdad? Pero ustedes le explican en qué consiste el procedimiento y el por qué se les va a realizar y la pareja va a entender. Luego, también deberíamos hacer una histerosalpingografía que nos va a permitir conocer el factor, no solamente tubo peritoneal, sino también el factor uterino. ¿Ok? Como lo vemos probablemente acá, en donde vemos. Esto es una histerosalpingografía en la que vemos, por una parte, ¿verdad? El canal endocervical, la entrada, el canal vaginal, perdón, la entrada al canal endocervical o al cuello uterino, la cavidad uterina normal y vemos el paso de líquido hacia una de las trompas y el paso de líquido hacia la otra trompa, pero la otra trompa se ve dilatada, hidrosalping. Es igual a ligadura cornual. Luego, realizamos algunos estudios adicionales y si verificamos que los estudios básicos de la histerosalpingografía son normales, podemos esperar hasta 6 meses realizando relaciones dirigidas en fase ovulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos todos los estudios en el nivel básico, que ya ustedes saben, y salen todos normales, incluyendo la histerosalpingografía, nosotros podemos calmar a la paciente y calmar a la pareja y decirle, mire, vamos a hacer, yo les voy a explicar los días de máxima ovulación. Y ustedes durante esos días van a tener relaciones. Eso se llama ciclo de relaciones dirigidas. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Al menos 6 meses, ¿ok? Sobre todo, tenemos que considerar la edad de la pareja y el tiempo que ellos tienen buscando embarazo. Porque si esto es una paciente joven y no tienen tanto tiempo, no tienen tantos años de infertilidad, pues podemos darnos este tiempo. Y por lo general, en ocasiones ocurre la gestación en este periodo, ya que inclusive el paso del contraste, que uno tiene que administrar contraste, que tiene que pasar a través de las trompas, muchas veces es capaz de aumentar la funcionalidad de las mismas. Entonces muchas veces es como que si ese líquido hubiese ayudado incluso a destapar las trompas. Y ustedes van a ver unas altas tasas de natalidad, de fecundidad, después de un proceso de histerosalpingografía en una paciente que esté completamente normal y cuya pareja sexual esté completamente normal. Pero por supuesto va a depender de la edad de la mujer, de los años de infertilidad y de la ansiedad que tenga esta pareja por tener un bebé. Fíjense, esta es una histerosalpingografía normal. Comenzamos con, recuerden que la histerosalpingografía se basa en 2 cosas, es decir, se basa en utilizar un medio de contraste y utilizar, por supuesto, placas, ¿ok? Rayos X. Entonces, para poder evaluar una histerosalpingografía, mínimo tienen que enviarnos, mínimo, el radiólogo nos tiene que enviar mínimo 4 placas. Una placa que llamaría basal, es decir, una placa en donde todavía no hemos intervenido al paciente, no hemos hecho nada, no hay radiación, no hay contraste, no hay nada, pero es importante para verificar si hay alguna lesión calcificada, por ejemplo, un mioma calcificado, lo podríamos ver aquí perfectamente, así como vemos los huesos, podríamos ver miomas calcificados, podríamos ver litiasis renal, podríamos ver endurecimientos o contrastes a nivel pélvico, etc. En este caso es completamente normal. Luego, una primera fase que se llamaría de llenado inicial, que no la tenemos aquí, debería estar acá, en donde todavía no vamos a ver una cavidad endometrial llena, sino que vamos a ver el inicio del paso del contraste a través de la cavidad. En esa de fase de llenado inicial vamos a ver la sonda, ¿verdad? Esa sondita de Foley con guiador, dentro del canal endocervical y cómo ya va pintando
ya aquí se ve que va pintando y va pintando el canal. Por supuesto, no con todo esto lleno, pues estaríamos hablando de una fase inicial. Luego viene una fase de represión completa, represión uterina, o sea, se llenó el útero del contraste. Acuérdense que nosotros estamos trabajando desde afuera de la vagina, administrando, ¿verdad? Con un TOMI, una inyectadora de TOMI, que le cabe en 60 cc, por supuesto no vamos a colocar esa cantidad, vamos a ir administrando poco a poco el contraste, ¿verdad? Hasta el momento esto, en donde vamos a ver recuerden que el útero es piriforme, invertido, vamos a ver una cavidad uterina similar a esta, en donde no deberíamos ver ningún tipo, los bordes deberían ser bastante regulares, no debería haber compresión extrínseca, compresión intrínseca, presencia de ningún tipo de lesión internamente, etc. Esto es lo normal. Además de esto, deberíamos ver el cuerno derecho, el cuerno izquierdo, verificar además si hay la salida de líquido por las trompas, y aquí vemos si ustedes siguen acá, siguen, van a ver que hay, y termina con la salida a través de la ampolla o de las fimbrias, termina con la salida hacia la cavidad peritoneal, ¿verdad? Igualmente, cuerno izquierdo, trompa izquierda, se ve normal y fíjense cómo nos dibuja la trompa a nivel final. Luego vamos a entrar, esto es normal, luego vamos a entrar a una etapa de proyecciones oblicuas, oblicua derecha y oblicua izquierda. ¿Por qué? Porque aquí nos va a permitir ver si el útero está en anteversión o en retroversión. ¿Ok? Esto es muy importante con respecto a la cabeza del fémur y a la cadera. Vamos a observar si el útero está en retroversión o en anteversión. Y eso tiene que ver con la funcionalidad también de las trompas del útero, porque si nosotros tenemos trompas y a lo mejor están permeables, pero ustedes ven en la rayos X que las dos trompas están hacia arriba, están aladas hacia arriba, a pesar de que el líquido pase y que sean permeables, la funcionalidad no es normal, porque las trompas deben estar hacia abajo para poder captar los óvulos que normalmente mes a mes se van a salir, ¿verdad? Van a ser eclosionados directamente del ovario. Y por último, y no menos importante, el paso de contraste al peritoneo, es decir, cuando ya salió de las trompas y se empieza a llenar el peritoneo, y fíjense cómo incluso cae hacia el nivel del fondo de saco de Douglas, con lo cual decimos que la histerosalpingografía es normal. Este caso es completamente normal. A diferencia, bueno, este caso se ve mejor, este también es normal. ¿Ok? Lo vemos en esta fase de represión uterina, vemos las trompas, los cuernos, vemos los bordes, están completamente regulares, canal endocervical, completamente bien, no vemos ningún tipo de hidrosalping, sino más bien la salida ya al canal peritoneal, a la cavidad peritoneal del líquido de contraste. A diferencia de estas imágenes que vamos a ver aquí. ¿Quién se atreve a darme el diagnóstico? Rápidamente, pues no tengo mucho tiempo hoy. ¿Quién se atreve rápido? ¿O esto es normal? ¿Esto es normal? Esto es normal. ¿Esto cómo se llama? Lo vimos en las primeras clases. Videlfo, doctor. ¿Quién habló? Iván Mejía, doctor. Después de Iván. Frecopio, doctor. Ok. Hay unos úteros que se llaman perdón, hay alteraciones, por supuesto, uterinas que tienen que ver con el cuerpo uterino, dentro de los cuales están los úteros bicornes, los didelfos, etcétera, los bicornuales, etcétera. ¿Ok? Vemos imágenes que son completamente anómalas y esto básicamente ya nos está dando el diagnóstico definitivo. Vemos, por ejemplo, este caso. ¿Quién me dice el diagnóstico en este caso? Rápido. Diagnóstico. Diagnóstico. Rápido. Indira, ¿qué te llama la atención en esta histerosalpingografía? Doctor, que el contraste desaparece en una de las trompas. Y entonces, ¿cómo se llamaría esto? ¿Cómo se llama?
No recuerdo, doctor. Ok, yo te voy a ayudar, Indira. Cuando tú vas pasando por un túnel y al final del túnel te lo cierran, ¿cómo se llama eso? El tráfico está. ¿Podría ser, doctor, una estenosis tubárica, lado izquierdo? Ajá, pero como aquí la estenosis quiere decir que era abierto, grueso y de repente se puso chiquito, pero todavía la estenosis permite el paso de algo. ¿Aquí permite el paso o no? Tú mismo. Está obliterado, doctor. ¿Quién? Oh, ¿Quién? mi nombre, doctor Tica Sanabria, doctor. Tica. Ajá. Tica, dime aquí entonces. La estenosis disminuye el diámetro, pero sigue pasando. O sea, el túnel se derrumbó, pero quedó un canal. Era de 3 canales y quedó un canal. Estenosis, se estenosó. Pero yo te estoy diciendo que al final del túnel se cerró, se trancó, No comunicante, doctor. Sería ¿no? ¿Qué más? No. Sería Una obstrucción. se obstruyó, doctor. ¿Sería? Una obstrucción, doctor. ¿Quién habló? Jimmy Ramos. Muy bien. Entonces, Jimmy, complétame el diagnóstico. ¿Sería una? ¿Ya lo dijiste? ¿Una? Una obstrucción de las trompas, doctor. Ajá, obstrucción de tubárica. Tubárica. ¿De qué lado? Porque hay 2 trompas. Del lado izquierdo, doctor. Ese es el diagnóstico, ¿ok? Obstrucción tubárica izquierda. Fíjense ustedes que ustedes no son radiólogos, pero es muy fácil de llegar al conocimiento. Muy bien, Jimmy. Vamos a ver quién se atreve. Esta está más difícil. Rápido. ¿Quién se atreve? Esta está más difícil. Vamos a ver rápidamente. Canal, cavidad, trompa derecha, trompa izquierda. ¿Quién se atreve? Rápido. ¿Qué le llama la atención? Karen. Doctor, buenas noches. Hola. ¿Sería una obstrucción tubárica bilateral? Vamos a ver. Yo veo aquí ¿Tú ves la trompa derecha? Sí, A ver. sí, pero no veo la comunicación. Ya va, espérate un momentico. ¿Ves la trompa derecha? Sí, doctor, sí la veo. Puede ser que tú no veas la comunicación, porque si ya tú ves el líquido, al final el líquido pasó por alguna parte, ¿verdad? Sí, sí, doctor. ¿Esta trompa está obstruida o no está obstruida? No, doctor. No. Sería... ¿Qué es la trompa izquierda? ¿Está obstruida o no está obstruida? No, tampoco está. ¿Es un problema de obstrucción? No, sería No. una estenosis. Y yo no veo una estenosis tampoco. No hay forma de ver que sea una estenosis. El líquido llegó y el líquido llegó. Sí, doctor, tiene razón. Vamos a ver qué dice. ¿Quién levantó la mano? Que alguien levantó la mano. Doctor, yo, Peñalosa, ¿sería un septo vaginal? Porque se ve una disminución del calibre. Ok, vamos a ver. Septo vaginal. Sí. Un septo es una pared, ¿verdad? Sí. Ok, yo debería ver una pared aquí en el medio, ¿sí? Y ver dividida la cavidad en mitad derecha y mitad izquierda. O por lo menos verla arriba, si es un septo parcial. Eso es un septo total. Y el septo parcial estaría solamente este pedacito arriba, como una pared. ¿Tú ves esa pared? Bueno, a nivel vaginal inferior se ve, no sé, una disminución. Ajá. Ok. Bueno, por eso lo pensaba. Ok. No. No, pero aquí hay algo interesante. Sí, me gusta que hayas hecho esa observación, porque aquí hay algo interesante. Pero no se fijen en esto ahorita. Fíjense lo demás. Hay algo que llama la atención. A ver, ¿quién seguía después de ti?
¿Quién había levantado la mano? Rápido. Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¿estás? Doris. Doris. Rápido, muchachos, que no tengo mucho tiempo hoy. Doris. Ok, voy a seguir yo. Fíjense ustedes, acá llama la atención que hay como una sombra. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay sombra. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay sombra. Esta cavidad está repleta del líquido de contraste. En esta lámina en la que les voy a mostrar, hay como una sombra aquí, redondita aquí. Vamos a ver. ¿Llama la atención? Como un hueco, ¿verdad? Es como una sombra. ¿Quién levantó la mano? Rápido. Doctor, sería un mioma. Eso es un mioma. Pero más que un mioma, ¿qué podría ser? Fíjate que tiene un pedículo y todo. ¿Podría ser un pólipo, doctor? Pólipo. ¿Quién dijo mioma y quién dijo pólipo? Pólipo. Mioma franco. ¿Cómo? Franco. Franco mioma, doctor. Franco, el mioma. ¿Y quién me dijo pólipo? Tica Sanabria, doctor. Pólipo. Perfecto, los dos están bien. ¿Ok? Yo me inclinaría más con un pólipo pequeño submucoso. Ah, bueno, el que dijo mioma no me tiene que decir qué mioma es. ¿Este es un mioma qué? Es subseroso. Submucoso, doctor. Submucoso. ¿Ok? Porque los subserosos no se logran ver. El subseroso estaría por fuera. El intramiometrial sí podría verse, ya les voy a decir cómo. Y este, en todo caso, puede ser un submucoso. Pero me guío más por el tamaño, que es relativamente pequeño, podría ser un pólipo también, porque además se ve un pedículo, se ve como que estuviera guindando de él. Luego este, ¿qué les llama la atención de este? Rápido. Esta es una placa de frente. La paciente está acostada boca arriba. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Rápido. Doris. Doris como que no está presente en la clase. Alejandro. Doctor, mi audio no funciona muy bien. ¿Cómo? Doris, no te escuché. ¿Quién habló? Doctor, sí, sería un mioma. Doris, doctor. Ajá. Dime, Doris. Un mioma. Doctor, estaríamos viendo un mioma. No. Vamos a ver, ¿a quién más le llama la atención? A ver, ¿a quién le llama la atención? Ok, se los digo yo. Lo primero que les tiene que llamar la atención es que todos los úteros que ustedes han visto están prácticamente en el centro, porque estamos hablando de una paciente que está derechita, supuestamente acostada boca arriba. Este útero está tirado hacia un lado, ¿sí? Está tirado hacia un lado, está al lado hacia un lado. Probablemente que hay un síndrome adherencial, no lo sabemos, ¿ok? Porque está al lado hacia un costado. Luego de eso vemos esta otra lámina en la que lo que más nos llama la atención es que está en una fase de llenado inicial, apenas se está empezando a llenar la cavidad, apenas se están llenando las trompas, ¿verdad? Pero dentro de la cavidad endometrial hay algo que llama la atención. ¿Quién me dice el diagnóstico? ¿Qué podría ser esto? Miomas, doctor. ¿Quién dijo mioma? Subelete. Un mioma. Este sí parece más un mioma que este, que es más pequeño, que parece más un pólipo. Este ya se ve más grande, deforma la cavidad, etc. Y por último, y no menos importante, este otro. ¿Quién se atreve? ¿Qué llama la atención aquí? Rápido, chicos. Bueno, se los digo yo. Este es el más fácil de todos. Un gran mioma
submucosa. ¿Ok? Más fácil, imposible. Ok, chévere. Entonces, cuando estudiamos la causa tubárica también existe otro método que es la laparoscopia. Como ya les he venido diciendo, la laparoscopia nos permite ver las relaciones que existen entre el útero, las trompas uterinas, los ligamentos, los ovarios y los órganos subyacentes. Por delante la vejiga, por detrás el recto y en los laterales las cavidades peritoneales. Entonces, a través de la laparoscopia no solamente nos va a servir en algunas oportunidades como diagnóstico, porque podemos hacer el diagnóstico de síndromes adherenciales e incluso puede ser terapéutico porque en el mismo momento podemos hacer adherenciolisis, liberación de las adherencias. Al igual que podemos detectar endometriosis, podemos quemar los focos de endometriosis. Entonces no solamente es diagnóstico, sino que también puede ser terapéutico. E incluso podemos ver la funcionalidad de la trompa a través de un estudio que se llama cromoperturbación. Es decir, que a través del canal endocervical, a través de la vagina, metemos otra vez una sonda de Foley y ahí empezamos en un Foley especial, no es cualquier Foley, ¿ok? Un Foley con unas micras especiales, tiene que tener guiadores de silicón, etcétera, pero en general es un Foley, ¿verdad? Con las mismas funcionalidades en Foley. Y luego empezamos a instilar unos 10 cc más o menos de azul de metileno o rojo carmín, o acetato de hidrocortisona para hacer la cromoperturbación. ¿Y qué vamos a conseguir? Que la trompa vamos a empezar a observar que la trompa empieza a colorearse. Y eso nos va a permitir ver si la trompa es funcional o no, si está permeable o no, como en este caso, en el cual ya por debajo, por vagina, alguien está instilando, mientras nosotros estamos por arriba con el laparoscopio viendo cómo se va llenando la trompa y cómo va saliendo el líquido a la cavidad. Porque la trompa está completamente normal. Eso se llama cromoperturbación. Y allí se evalúa también el factor peritoneal, porque nosotros vamos a verificar con eso si hay adherencias o no hay adherencias. Los hallazgos más frecuentes de la laparoscopia, como este caso que está aquí, fíjense ustedes, focos de endometriosis, múltiples focos. Entonces la endometriosis es una de las principales causales de infertilidad y por supuesto es uno de los hallazgos más frecuentes, al igual que el síndrome adherencial pelviano, la obstrucción tubárica, el hidrosalping, ¿verdad? En este caso un hidrosalping importante. Miomatosis, malformaciones. Aquí vemos también miomas, ¿verdad? Un mioma subseroso. Que los subserosos no tienen tanto problema para el tema de fertilidad, al menos que sean muy grandes y actúen con efecto masa sobre la cavidad endometrial. ¿Ok? O que esté interfiriendo realmente entre el ovario y las fimbres, etcétera, que sean muy grandes. Del resto, realmente ese es el que menos problemas nos produce. Pero también las malformaciones uterinas. Ahora, la laparoscopia también tiene complicaciones. Uno sería la inadecuada posición de la paciente. Si la paciente no está bien colocada, júrenlo que vamos a tener problemas. Vamos a tener un inadecuado aislamiento de la paciente. Cuando hay insuflación inadecuada, es decir, colocamos poco líquido, poco gas para expandir el abdomen, podemos correr con el riesgo de que no tengamos una visión directa, de que los órganos internos estén muy cerca, de que hagamos perforación de algún órgano en el momento de colocar los trócares, de que generemos quemaduras de vísceras, si estamos trabajando con pinzas bipolares, que generemos traumas directos con perforación de vísceras o infecciones, ¿ok? Eso es lo más importante. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los métodos para acceder a la cavidad uterina, ya ustedes saben cuáles son. Ecosonograma transvaginal, la sonografía salina de contraste, que también se le llama histerosonografía, la histerosalpingografía y por último, y no menos importante, lo que vamos a hablar ahorita, que es la histeroscopia. La histeroscopia es un método que nos permite visualizar directamente no solamente la vagina, el canal útero-cervical, sino adentro el endometrio a través, como lo ven aquí, a través de este dispositivo que se llama histeroscopio, ¿verdad? Y que todo el set se llama set de Betocchi en honor a quien lo inventó, ¿verdad? Que es el doctor Betocchi, que todavía está vivo, por cierto. Y fue quien inventó esto para poder ver el útero, la vagina, el canal útero cervical y el útero por dentro, la cavidad endometrial, en forma directa. Porque en la punta de este histeroscopio va, por supuesto, una cámara de televisión que va conectada a una luz especial también y a unos orificios por donde se van a introducir algunos trócares y algún instrumental específico para poder hacer, que pueden ser tijeras, pueden ser asas diatérmicas, etc. Considerado el examen de oro para el diagnóstico y tratamiento de las malformaciones producidas en cavidad uterina.
por patologías como anormalidades uterinas congénitas, anormalidades adquiridas de estrógeno dependientes como los pólipos, las hiperplasias endometriales, los fibromas submucosos, la cinetia, las adherencias intracavitarias, las endometritis, y yo incluiría los cánceres, ¿ok? Porque hoy día es muy fácil poder hacer el estudio de todo lo que sangre, en forma irregular, verlo directamente y tomar las biopsias dirigidas. Pero también, en el caso de infertilidad, se ha considerado el examen de oro para el diagnóstico y tratamiento de estas malformaciones producidas en cavidad uterina por esta patología. Vamos a ver rápidamente, si el tiempo me alcanza. Perdonen. Rápidamente, un videíto de una histeroscopia para que vean qué tan diferente se ve de lo que ustedes habitualmente están acostumbrados en su, digamos, día a día de trabajo. Vamos a ver si lo logramos ver. ¿Lo ven? ¿Bien? Sí, doctor. Ok. Fíjense ustedes cómo van a iniciar, así tal cual se ve, así se ve la imagen. Está entrando al cuello uterino. Mejor dicho, voy a retrocederlo un momento. Va, listo. Coloca líquido, va colocando líquido. Aquí es con líquido, ¿verdad? Se va colocando líquido y ya ve la entrada al canal vaginal. Estamos en vagina. Ahí empieza a tratar de accesar al cuello uterino. Fíjense cómo va entrando y estamos viendo a visualización directa. En este momento estamos viendo toda la pared anterior del canal uterocervical, del canal cervical, ¿verdad? Vamos viendo directamente la mucosa, vamos entrando con más líquido, todo esto se utiliza solución salina, ¿ok? Vamos colocando solución salina a una presión específica que va regulando un primer ayudante de la intervención. Esto lo podemos hacer con el paciente en el consultorio, despierto, sin anestesia. El dolor es mínimo, el sangrado es mínimo. En la medida que vamos insuflando, vamos viendo la cavidad y mostramos la cavidad uterina. Vamos a la cavidad uterina, evaluamos las 4 paredes, anterior, posterior, laterales derecho y lateral izquierdo. Entonces vamos hacia otro lado, cuando vamos al derecho, para observar el canal cornual derecho, es decir, la entrada o el osteo derecho. Y luego nos vamos hacia el lado izquierdo para tratar de visualizar el ostium izquierdo. Vamos a verlo aquí. Aquí estamos. Esta es la entrada. No, todavía no. Aquí está. Esta es la entrada del canal izquierdo. ¿Ok? Canal izquierdo. No se ven tan bonitos, por cierto. Esta parte perlada es líquido, es con burbujas. Burbujas. Y esas burbujitas a veces nos pueden ayudar porque pueden pasar varias cosas. Uno, se sueltan y se van a través de los cuernos. Es decir, como es la presión, se van a ir a través de los orificios cornuales, ¿ok? Y se van a hacer las trompas. Entonces, eso nos habla también de permeabilidad. Como están viendo ustedes, vemos una pared uterina. Estamos viendo algo en el centro que nos está fastidiando la visión. Algo en el centro nos está fastidiando la visión. ¿Okay? Y ese algo en el centro, el color nacarado, es perlado, no es parte de la pared uterina, fíjense que es redondeado. Esta es la pared uterina posterior y sin embargo en la parte del medio hay algo que nos está fastidiando. ¿Ok? No le pierdan de vista eso porque estamos hablando probablemente de una patología uterina. Un mioma submucoso y los miomas desde el punto de vista estereoscópico también tienen grados dependiendo del tamaño. ¿Okay? Este mioma que está aquí puede ser retirado durante el mismo procedimiento. En este mismo procedimiento se necesita llevar a la paciente a sala operatoria. Hay algunos que se llevan a sala operatoria por un sangrado importante. Pero ya hay otros que se atreven a retirar estos miomas, los pólipos, etcétera, durante el mismo procedimiento. Como les digo, procedimientos poco sangrantes, fáciles de realizar. Ya ahí nos estamos viendo con la histeroscopia celular. Este doctor no hizo terapéutico, pero hizo el diagnóstico. Ya se está regresando. Estamos entrando al canal endocervical otra vez. Seguimos revisando las 4 paredes del canal hasta que vamos saliendo. Y nos vamos a conseguir ya con el orificio cervical externo. Y lo vamos a ver ya aquí está en el interno. Y ya vamos a ver el canal cervical externo, porque ya está llegando al cuello uterino.
Aquí llegó, aquí vemos el canal uterino, cuello uterino, detrás del cuello uterino, el cuello uterino completo, fondos de saco de Douglas, canal vaginal y se terminó la histeroscopia. ¿Cuánto se tardó? 3 minutos el video. Hay histeroscopistas que en menos de 2 minutos ya han hecho una histeroscopia diagnóstica. ¿Ok? Entonces, un test de oro en la actualidad para los casos de infertilidad. Vamos a regresar a la presentación. Se logró ver bien, ¿verdad? Sí, doctor. Chévere. Vamos a hablar entonces de la importancia entonces de la histeroscopia y de sus contraindicaciones y complicaciones. Ya la importancia se las dije, pero ahora vamos a hablar de las contraindicaciones. ¿Cuándo hay una contraindicación absoluta? Si hay infecciones pelvianas recientes, no puede haber. ¿Por qué? Porque ustedes van a llevar la infección hacia dentro de la cavidad y, por supuesto, hacia el interior de la cavidad abdominal, con lo cual se generaría una pelvis-peritonitis. En los casos de cánceres, imposible realizarlo, ¿verdad? Sería contradictorio realizarlo. En las contraindicaciones relativas tenemos la salpingitis crónica, el hidrosalping, tenemos las complicaciones, algunas complicaciones importantes cuando no se sabe manejar bien estos equipos, como esos son trócares y son sets que son muy delgados, perfectamente ustedes pueden perforar un útero, ¿ok? Entonces la perforación uterina es una complicación que es bastante frecuente al principio cuando se está generando la curva de aprendizaje, la embolización y absorción de CO2, la sobrecarga hídrica. El paciente puede hacer una intoxicación hídrica si ustedes se tardan mucho al procedimiento y colocan líquido, es un líquido que va pasando a un tercer espacio. Entonces se genera una sobrecarga hídrica y de reacciones alérgicas que pueden darse en algunas pacientes, con lo cual se nos estarían complicando este tipo de pacientes. Y lo más importante aquí es lo siguiente. La mayoría de los estudios solamente ven la permeabilidad de las trompas y no la evaluación objetiva de las funciones y fisiología de las trompas uterinas. Esto es pregunta de examen. La mayor parte de los estudios solamente ven la permeabilidad de las trompas. Todo lo que les he mostrado hasta ahorita ven la permeabilidad de las trompas, pero no están evaluando objetivamente la funcionalidad y la fisiología de las mismas. Este hecho puede explicar que con frecuencia la infertilidad persista a pesar de conseguir todo normal y a pesar de conseguir la repermeabilización de las trompas mediante las microcirugías, y que por todo ello las cirugías tubáricas vayan siendo desplazadas por la fecundación in vitro. Hoy día casi no se hace repermeabilización tubárica. Por eso es que ustedes van a escuchar muchas veces en su consulta que les van a decir, yo quiero que yo me ligué, por ejemplo, yo me ligué, pero tengo ahora una nueva pareja y quiero tenerle un hijo. Quiero que me repermeabilice las trompas. ¿Eso es posible? La respuesta es sí, eso es posible. Pero desde el punto de vista práctico, lo ideal es decirle, mire, ¿sabe qué? Lo mejor es hacerse una fertilización in vitro, porque las probabilidades de embarazo ectópico son altísimas y las posibilidades de poco éxito son también altas. Porque la funcionalidad de la trompa, yo puedo repermeabilizarla, puedo mejorarla, puedo ver que esté permeable, pero eso no me está evaluando la funcionalidad de la trompa. ¿Ok? Por eso la fecundación in vitro es mucho más importante en estos días que la misma cirugía tubárica. Y se realiza en muchas indicaciones. La otra causa de infertilidad que tenemos que estudiar en todo paciente básico en el manejo de la pareja infértil es las infertilidades por causa infecciosa. Recuérdense que las infecciones son motivo de daño tubárico y también de abortos a repetición. Y aquí están involucrados 3 gérmenes que ya nosotros habíamos hablado cuando hablamos de ITS, que son la clamidia trachomatis, el micoplasma SP y la uroplasma aureolíticum. Que es importante recordarles, porque ya esto lo vimos en las clases anteriores. Lo importante que es recordarles que clamidia va casi siempre de la mano de Neisseria. ¿Ok? Entonces, cuando veamos clamidia, traten para Neisseria y clamidia. Ya ustedes lo vieron en las guías prácticas del CDC. ¿Cuál es el tratamiento? Micoplasma, ureaplasma generan enfermedades de transmisión sexual, generan pelviperitonitis, generan enfermedad inflamatoria pelviana. Ya ustedes saben tratar enfermedad inflamatoria pelviana, se lo pregunté en el examen anterior. Es importantísimo con ellas que por lo menos ustedes deben pedir una IgM para estos gérmenes. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden solicitar a través de un PCR en orina, con lo cual le van a evaluar los 3. Ustedes solicitan realizar las pruebas para clamidia, micoplasma y ureaplasma a través de PCR en orina, por ejemplo. También existen inmunoglobulinas a través de la sangre. Eso es lo más importante. Y otra cosa muy importante que en la actualidad muchas personas que trabajan en reproducción asistida saben
que es más fácil desde el punto de vista práctico tratar a todo el mundo como si tuvieran la enfermedad que dejarlo de tratar y que esto genere un daño tubárico. Porque el tratamiento con esto es muy sencillo, es con doxiciclina o con acitromicina en dosis única, y ya con eso estamos resolviendo este problema, sin necesidad de hacer muchas pruebas y sin necesidad de que se generen daños. ¿Ok? Entonces eso es desde el punto de vista práctico. Ahora, desde el punto de vista de la academia, ustedes tienen que solicitar el PCR para eso en orina o las inmunoglobulinas a través de sangre. Luego de esto tenemos la otra causa de infertilidad, que son las causas inmunológicas. Las causas inmunológicas son muy infrecuentes, solamente representan el 1 al 2% de todos los casos de infertilidad y hasta el 10% de infertilidad por causa desconocida. Acuérdense que de las 4 causas básicas que les dije de infertilidad, una de las causas es las causas desconocidas y los juegos inmunológicos incluyen parte de esas causas desconocidas. Pero en general, si fuera global, es muy, muy poco frecuente, con el 1 al 2%. Sabemos que desde el momento que el espermatozoide llega a la vagina, al fondo del saco, hasta que llega a su región ocular en la trompa uterina, tiene que ocurrir un proceso de transporte en donde actúan distintos procesos en forma selectiva. ¿Ok? Porque no es lo mismo los procesos que se dan en vagina, que los que se dan en el canal, que los que se dan en la cavidad, que los que se dan en la trompa. Y cada una de estas etapas tiene hormonas distintas que van a actuar sobre el espermatozoide y también enzimas importantes que van a actuar sobre el espermatozoide para poder ayudarlo en su proceso de movilidad hasta el lugar en donde se va a conseguir definitivamente con el óvulo y poder fecundar. Entonces, para ello, durante estas etapas, el espermatozoide se va preparando para esa interacción con el óvulo, cuyo proceso se llama capacitación espermática. Las secreciones del tracto reproductor femenino son responsables de esta capacitación espermática, del mantenimiento de la viabilidad, de que solamente llegue el mejor de los espermatozoides, de que la motilidad se mantenga, de que la regulación de la actividad enzimática esté presente, y va a depender también de la modulación de la interacción entre los gametos. Es decir, una vez que él se enfrenta al óvulo, bueno, que cómo ocurre ese proceso de modulación e interacción, también eso va a depender para el proceso de fecundidad. Entonces, las pruebas esenciales diagnósticas van a consistir para ustedes médicos en 3 objetivos claros, ¿ok? Que con eso concluiríamos todo lo que hemos dicho hasta ahora. 1, si la mujer ovula o no ovula. 2, si el semen es normal o anormal. Con esto estaremos evaluando el factor masculino. Y 3, si el canal genital es normal. Y eso incluye canal, vagina, cavidad endometrial, trompas uterinas y peritoneo. Luego pasamos a un nivel 2. Ya yo les dije lo que evaluamos en el nivel 2. Generalmente es un médico ginecólogo con especialidad o que por lo menos tiene conocimiento de medicina reproductiva. Dentro de los aspectos preconcepcionales, nosotros también tenemos que evaluar algunas cosas. Fíjense ustedes que existen muchos factores medioambientales. Nosotros a veces hacemos todos los estudios para la paciente y el paciente están normal, pero todavía seguimos teniendo algunos problemas. Entonces tenemos que averiguar bien algunos factores medioambientales como la obesidad, el cigarrillo, las drogas, la mala alimentación, los síndromes metabólicos, etcétera, que van a influir directamente sobre las tasas de fertilidad. Pero también es importante recordar los aspectos emocionales, como el aislamiento, la culpa, la pérdida de la privacidad, el fracaso, la ansiedad, la frustración, la ira, la impotencia. Por ejemplo, en nuestro medio es muy común ver familias numerosas en casas muy pequeñas. A veces casitas que tienen una sola habitación y viven mamá y papá y 4 hijos. O sea, por ejemplo, papá y mamá y 2 hijos. O 2 hijos de uno, de un matrimonio, 2 hijos de otro matrimonio, y a lo mejor esta pareja quiere tener hijos. Pero ¿cómo hacen? Si están todos dentro de la misma habitación. Entonces, la falta o la pérdida de la privacidad genera también aspectos emocionales que son importantes considerar para el tema del estudio de la fertilidad. Y es por ello que yo les decía que todos estos aspectos emocionales y psicológicos hacen más aún sólida la teoría de que en el estudio de la fertilidad tienen que manejarse de forma multidisciplinaria. Yo les explicaba el andrólogo, el endocrinólogo, el internista, el psicólogo, el psiquiatra, el psicoterapéutica, el nutrólogo, el ginecólogo, el de reproducción asistida, el biólogo, etc. Dentro de este grupo, por supuesto, también juega un papel importante el andrólogo, que es un médico que es especialista, puede ser urólogo o no, o puede ser netamente andrólogo, subespecialista en la atención de hormonas y el manejo de espermatozoides, de cómo es la función no solamente endocrina y sexual del varón.
para poder hacer el estudio del factor masculino desde todos los puntos de vista, en donde el genetista también juega un factor importante para la verificación de cromosomopatías. En este caso, para la evaluación del factor masculino, como yo les decía al principio, tiene que trabajarse en forma continua, simultánea. Hombre y mujer deben ser evaluados en forma simultánea. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, con nada más evaluar al varón físicamente, nos damos cuenta que tiene un varicocele importante. El varicocele aumenta en 1 o 2 grados la temperatura del testículo, con lo cual esta variación de temperatura hace que el espermatozoide se detenga o que haya menos producción de espermatozoides o que haya menos división de espermatozoides, etc. Solamente con evaluar un varicocele y corregirlo a través de la cirugía ambulatoria. Pero también, de repente, podemos notar a la palpación de que uno de los testículos no está, o que los dos testículos no están. Casos de criptorquidia, por ejemplo, que nadie evaluó, los testículos están, sí, ¿dónde? Intraabdominal, que por cierto tiene una alta tasa de transformación maligna. Eso hay que sacarlos del abdomen. ¿Ok? Generalmente se hace a edades tempranas, pero hay gente que llega a la adultez y no lo sabe. Y sus caracteres sexuales van a estar presentes, pero cuando tocan las bolsas escrotales no hay nada. La ecografía, muy importante la ecografía, testicular. Ecografía de partes blandas testicular, porque también allí podemos confirmar a través de la ecografía de Doppler los varicoceles. Podemos verificar la presencia de quistes de epididimarios, quistes del epidídimo. Podemos verificar patologías prostáticas en el caso del eco prostático o el eco transabdominal. También hay uno transrectal para la verificación de la próstata. Consideración de las vesículas seminales, de los conductos, etc. ¿Ok? Entonces es muy importante también ese estudio, que es muy sencillo de realizar. Entonces ya en el varón, fíjense ustedes, solamente con anamnesis, examen físico y eco, ya tenemos gran parte del estudio. Pero lo tenemos que completar o complementar con el estudio del espermatograma. ¿Ok? El espermatograma se toma, normalmente le pedimos al paciente que lo tome a través de la masturbación. También puede ser tomado a través de una relación sexual con el uso de un preservativo que no tenga espermicidas, pero lo ideal es hacerlo en masturbación, con algunos criterios. Normalmente que tenga 3 a 6 días de abstinencia sexual previo a la realización de este día que vamos a extraer sus espermatozoides. No debe haber tenido, por supuesto, relaciones sexuales ni masturbación en los días previos. Dependiendo de su actividad laboral, sacarlo unos días de reposo. Si es una persona, un hornero, tiene que sacarlo los días previos para que la temperatura no le afecte. Si es un conductor de camión, pues los días previos darle un reposo, etc. O sea, requiere reposo inclusive. Si la persona ha tenido gripe, está tomando medicación, fuma, toma licor, drogas, nada de eso puede estar presente en esos 3 a 6 días previos, etcétera, ¿verdad? Ese día va al laboratorio de reproducción, generalmente tienen baños aparte o salas aparte, en donde en algunos casos tienen incluso películas pornográficas, tienen material, revistas, lo que sea, con pornografía, de manera de estimular visualmente a la persona y que no sea tan difícil el tema de la masturbación, porque crean o no, esto genera mucho roche, que dirían ustedes, ¿verdad? Genera mucha vergüenza cuando uno va a un laboratorio de biología y dice, vengo a, y todo el mundo sabe lo que viene, que además te vas a masturbar. Entonces dan pena con los biólogos, con los del bioanálisis, pero también con otros pacientes que puedan estar allí. En algunas unidades de reproducción asistida existen cuartos oscuros o cuartos cerrados, en donde entra también la pareja, la mujer entra también a ayudarle, y todo es válido, realmente todo es válido. Lo único que se requiere es obtener realmente por masturbación la cantidad de semen necesaria para el estudio. Esto lo vamos a recoger en un frasco con boca ancha, no necesariamente tiene que estar estéril, pero si utilizan los de recolección de orina también está bien, perfecto. Lo que necesitamos es que básicamente se recoja la cantidad y se entregue de inmediato para su estudio. El pH, según la Organización Mundial de la Salud, el pH del semen debe estar alrededor de 7.1. El aspecto debe ser normal o nacarado, debe tener una propiedad que es la licuefacción. Si ustedes ven semen en algún sitio, colocan semen en, por ejemplo, una cápsula de Petri, van a ver que en menos de 1 hora él se va a licuar, es decir, se va a convertir de un estado semisólido o gelificado a líquido, ¿ok? Y eso tiene que ocurrir en menos de 1 hora. Si no ocurre en menos de 1 hora, ahí hay problemas, y seguramente son problemas inmunológicos, de anticuerpos antiespermáticos. La viscosidad debe ser normal, no debe ser muy espeso, porque también podrían haber problemas de aglutinación, problemas inmunológicos. El volumen debe ser mayor de 1,5 cc.
en concentración debe existir, por lo menos según estos criterios OMS, más de 15 millones por cc espermatozoides en una muestra, más del 32% de movilidad de progresivos, una vitalidad mayor del 58% de vivos, más del 4% de normales según la morfología estricta de Kruger, leucocitos menos de 1 millón por ml y anticuerpos antiespermáticos menores del 50% en los móviles unidos a partículas. Cuando estos valores están alterados, estamos entrando en anomalías. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, en el aspecto ya no lo vemos translúcido, sino que lo vemos de color sanguinolento, entonces ya estamos hablando de una hematospermia, presencia de sangre o en la muestra. Eso se llama hematospermia. Ojo, habría que evaluar a ver si hay cánceres escondidos o neoplasias de algún tipo. Si el volumen es menor de 1.5, estamos hablando de una hipospermia. Es un problema. Si tenemos una gente que bota gran cantidad, eyacula gran cantidad, más de 6 cc, estamos hablando de una hiperespermia, lo cual también puede ser un problema. Y si no hay salida, se llama, si hay ausencia total, a pesar de la masturbación y todo, estamos hablando de una aspermia. ¿Ok? Luego de eso, si la concentración es menor de 15 millones por cc, hablamos de una oligozoospermia. También se llama oligospermia. Si usted oligospermia o oligozoospermia es igual. Ahora, si está menos de 100.000 por cc, se llama criptozoospermia o criptospermia. Y si no hay, a pesar de que vean semen, pero no en espermatozoides al microscopio, hablamos de una azoospermia. Desde el punto de vista de movilidad, si tenemos que la movilidad es menor del 32% del progresivo, hablamos de astenosospermia. Si la vitalidad es menor del 58% de vivos, hablamos de una necrozoospermia. Si la morfología de Kruger es menor del 4%, hablamos de una teratozoospermia. Si esos son los anormales, teratozo. Siempre acuérdense, los que están muertos, necro. Los que están vivos pero anormales se llaman teratozoospermia. Si tiene más de 1 millón de leucocitos por cc, se llama leucospermia. Generalmente habla en favor de un proceso infeccioso. Y si tiene más del 50% de móviles unidos a partículas, que son anticuerpos antiespermatozoides, la prueba estaría positiva para eso y es un problema importante que tenemos que tratar de resolver porque es un problema inmunológico. Este cuadro del espermograma es pregunta de examen. Sin embargo, ¿verdad? Bibliografía un poquito distinta a través de los libros de reproducción asistida y fertilidad de la doctora María Teresa Urbina y el doctor Jorge Lerner, nos indican que hay algunos valores que modifican un poquito con respecto a la tabla anterior. ¿Ok? Y tienen que ver básicamente con los valores en anticuerpos antiespermáticos, que aquí sí no los dan, en el otro solamente dice positivos y negativos, y fíjense ustedes, y hablan de porcentajes, aquí nos dicen de cuánto. Y hay una prueba que ustedes pueden hacer para averiguar los anticuerpos antiespermáticos que se llama el MAR test. En Cusco, hasta donde yo viví, no lo hacían, lo mandaban aquí a Lima, ¿ok? Pero se solicita así tal cual como se escribe, MAR test, y normalmente, si hay trastornos inmunológicos, pues nos va a dar valores que son anómalos. Y nos va a hablar, es muy raro verlo positivo, porque como les dije, las causas inmunológicas solamente representan el 1 al 2%. Pero cuando ustedes ven un semen muy viscoso o que no hace liquefacción, piensen también en trastornos de anticuerpos antiespermáticos, ¿ok? O causas inmunológicas como tal. Y también ellos piden, por ejemplo, ellos en estos laboratorios de fertilidad solicitan también algunos marcadores prostáticos como el zinc, las fosfolipasas, etcétera, que son muy importantes para el momento de la capacitación de la crosoma, es decir, de la cabeza del espermatozoide, y también del movimiento de la cola. ¿Ok? Por eso muchas veces en pacientes que tienen astenospermias, que es una movilidad escasa, nosotros colocamos de entrada en las dietas sustitución o complementos con zinc y cobre, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, solamente aprenderse algunas cosas que no están en la tabla anterior. Pero la tabla anterior es como se las voy a preguntar en el examen.
laboratorio y colocamos espéculos, llegamos al cuello uterino y con una cánula especial, en días específicos, con situaciones ideales, etcétera, introducimos esa inyección y pasamos los 2, 3, 4 cc que nos estén dando desde el laboratorio con espermatozoides ya capacitados. Y ya el resto lo hace la persona en forma natural, o sea, en forma normal, no natural porque ustedes tuvieron que acompañarle y hay algunos medicamentos exclusivos que le vamos a colocar para ayudar. Pero esas son técnicas de baja complejidad y lo pueden hacer en el nivel 2. ¿Ok? Ahora, la alta complejidad hay que hacerlo en el nivel 3. Son médicos que ya son subespecialistas en reproducción asistida, que trabajan con biólogos, que trabajan, es decir, técnicas importantes como la fertilización in vitro con transferencia embriónica y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. La FIP, que sería fertilización in vitro con transferencia embriónica, es el mecanismo durante el cual se obtienen óvulos maduros de los ovarios, es decir, hay que hacer una inducción de la ovulación, extracción ovárica por la vía de la ecografía transvaginal, se fecunda con espermatozoides en el laboratorio y después los óvulos fecundados, embrión o embriones, se implantan en un útero en un ciclo completo de fertilización in vitro que puede llevar alrededor de 3 semanas. ¿Ok? En este caso está recibiendo la paciente full medicación, el endometrio tuvo que ser preparado en forma artificial, el paciente varón también tuvo que tener cierta preparación, etc. Y el ICSI involucra solo la inyección de un espermatozoide, un único espermatozoide directamente en el citoplasma del ovocito, utilizando una micropipeta de vidrio, como lo están viendo ustedes aquí. Eso básicamente, en eso consiste la inyección intracitoplasmática. Es decir, que se requiere un solo espermatozoide para lograr la fertilidad, para lograr el proceso de fecundación. Y a veces hay pacientes que no tienen espermatozoides y que cuando le hacen la biopsia testicular lo que consiguen son 2, 3, 4 espermatozoides. Bueno, hasta con uno solo que ustedes capaciten, evalúen y lo logren inyectar dentro del citoplasma del ovocito, utilizando una micropipeta de vidrio, ya con eso es suficiente para lograr la fecundidad. Pero esas son técnicas de reproducción asistidas de alta complejidad. Para llegar finalmente a lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Que luego de una unión, que no necesariamente es el matrimonio, pero sí una unión de una pareja, poder lograr lo que todos queremos al final de la vida, que es, o por lo menos la mayoría de las parejas quieren al final de la vida, que es reproducirse, es decir, crecer, desarrollarse, reproducirse y dejar su legado a una nueva criatura, a un nuevo ser o a nuevos seres que vengan a poblar el mundo. Y por eso las técnicas de reproducción asistida hoy día han venido a dar una respuesta importante a lograr que todo lo imposible hoy día realmente se haga posible. Y esto ha dado pie a que en el año 1978, específicamente un 25 de julio, naciera la primera bebé probeta que se llama Louise Brown, ¿verdad? Que fue la primera bebé probeta nacida en Londres, fue concebida por fecundación in vitro, ¿verdad? En el Hospital Kershaw de Royton en Manchester, Inglaterra, en el cual pues realmente vimos que hubo la visión de estos médicos que se propusieron hacer algo, tomaron acción y finalmente llegaron al suceso o al éxito, ¿ok? A tener éxito. Hoy día Luis tiene, si las matemáticas no me fallan, 45 años aproximadamente, creo que 45 años, o va a cumplir 45. A sabiendas de que más de 9 millones de niños en el mundo han nacido por fertilización in vitro y que aquí ustedes ven a Louise Brown, pequeña con sus papás, luego la misma Louise, ahora madre de 2 niños, y por último, cuando celebraba sus 40 años, hace 5 años atrás. Con esto estamos dando cierre al manejo integral de la pareja infértil, a las técnicas de reproducción asistida, y vamos a entrar rápidamente a reproducción asistida con los criterios éticos. ¿Cuáles son los criterios éticos básicos? Basados en el tema de reproducción asistida que ya tocamos, existen 4 procesos que son siempre importantes de evaluar desde el punto de vista de los criterios bioéticos. Y uno es la inseminación artificial, la maternidad sustitutiva, la congelación de embriones por criopreservación para poder hacerlos in vitro y la transferencia embriónica, y por supuesto la fecundación in vitro y el ICSI, que se me olvidó colocarlo allí. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, todas las técnicas reproductivas distintas a una relación sexual básica fueron y han sido consideradas
como inmorales. La Iglesia fundamenta su posición en algunos documentos como el Humane Vitae de 1968 y el Donum Vitae de 1987. Y básicamente tenían razones como que la separación del amor del proceso reproductivo de la relación sexual lo hacía un acto inmoral. Era una exigencia ética que todo ser humano sea fruto del amor de los padres y no de requerimientos técnico-médicos biológicos. Que la reducción del ser humano a un objeto de frías tecnologías y por ende a los parámetros de dominio y control de médicos y biólogos. Y a que no se respete la calidad humana del embrión al manipularse los gametos como objeto de experimentación. Algunos cuestionamientos para el debate de estos problemas fueron el estatus del embrión, el embrión como persona potencial, es decir, desde qué momento realmente hablamos de vida. Hablamos de vida cuando nace un bebé o desde el momento en que ya hay la fecundación como tal. Entonces son criterios bioéticos que han dado pie a múltiples controversias, no solamente entre la Iglesia, sino con la sociedad civil, con la sociedad científica, etcétera. Es decir, juega un papel importante los académicos, los profesionales, los científicos, los religiosos, no voy a hablar de católicos, sino de religiosos, etcétera, que han llamado, por supuesto, a múltiples controversias y sobre todo a tratar de respetar los valores supremos de la sociedad. Entonces, esto realmente siempre se ha manejado en forma de conflictos y para esto hay múltiples libros, hay múltiples comités de bioética que hablan sobre esto, hay múltiples legislaciones, hay países en los que está permitido, hay países en los que no, pero ustedes tienen que tener las bases para que ustedes puedan crear sus propios criterios. Y las características generales para uno hablar de bioética incluyen algunas características básicas como el carácter secular, el carácter pluralista, que significa tener una aceptación de la diversidad de enfoques y posturas, un proceso autónomo en donde debe considerar el criterio de la moralidad que está dado por el propio ser humano, donde la razón, la conciencia humana esté por encima de cualquier acto y sobre todo donde la moralidad juegue un papel preponderante, el raciocinio y por supuesto la universalidad de los criterios. Pero lo más importante es que uno de los principales problemas que enfrenta la bioética es responder a la pregunta a qué valores acudir para basar en ellos decisiones de carácter universal que puedan ser aceptados por todos, creyentes y no creyentes, de todas las nacionalidades, ideologías y culturas. Permítanme un segundo porque tengo que cerrar esta clase. Creo que ya me pasé. No, que te pasé. Discúlpenme un segundo, por favor. Ya voy a terminar. Por favor, no se retiren. Si tienen que entrar a otra clase, traten de decir presente o algo por el estilo, porque viene una tarea que la tengo que explicar rápidamente y tenemos que además recordar cuándo va a ser la fecha del examen. Permítanme un segundo, ya vamos a terminar. Ok, justo tiempo. Ok, regreso a la clase. Ok, entonces, en donde se respete la universalidad de todos los criterios y donde todos los actores de la sociedad estemos bien representados, bien seamos creyentes o no creyentes, pero que todos seamos aceptados, que haya un carácter universal, que se respeten las ideologías y las culturas. Y esto va a depender en mucho de ustedes, de los valores que ustedes traigan, de sus valores familiares, sus valores religiosos, de la cultura en la que hayan sido criados, de las leyes que van alrededor de todo este tema, etc. Y eso, por supuesto, se condensa en unos principios fundamentales, que son los principios fundamentales de la bioética, que son el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Dentro de lo cual cabe lo siguiente, recordarles que primum non nocere, los médicos vamos a jurar siempre en el momento del grado el juramento hipocrático, que significa primero no hacer daño, y se le atribuye a Hipócrates, ¿verdad?, considerado el padre de la medicina, en el cual todos estos principios fundamentales de la bioética se podrían resumir en ese primum non nocere, que es lo primero, es no hacer daño. Entonces, si nosotros respetamos al ser humano, su autonomía, basamos nuestros criterios en buscar no hacer daño, en beneficiar al paciente, en no generarle ningún mal y en hacer justicia, es decir, de que todos tengan los mismos deberes y derechos y haya equidad en nuestro trabajo del día a día, podemos tener principios fundamentales
y podemos fundamentar nuestra ética, que relacionada a los entes científicos se denomina bioética, y a la vida, pues, se denomina bioética. Hacer lo que amas es la piedra angular de tener abundancia en tu vida. Siempre hagan lo que su conciencia les dictamine y lo que bioéticamente sea lo propio. Entonces, con eso terminamos la clase. Vamos a hablar rápidamente de la tarea para ustedes. En reproducción asistida existen unos criterios éticos, que ya se los dije en la clase, ¿verdad? Entonces, ustedes van a leerse los criterios éticos, van a saber un poquito, van a ampliar más la información, yo se la acabo de dar, pero si ustedes pueden conseguir ampliarla un poco más, pues mejor todavía. Aquí están las características generales y aquí están los principios fundamentales. Entonces, van a leerse un poquito de los criterios y de los principios fundamentales, y en base a esa lectura se van a dividir en 5 grupos. Un grupo me va a escribir, me va a presentar, no me lo va a escribir, me lo va a presentar en unas 3, 4 diapositivas y nos va a hablar de la aplicación de estos principios fundamentales de la bioética en el nivel de atención médica 1 de los pacientes de las parejas infértiles. Si nosotros ustedes, nivel 1, van a aplicar estos principios fundamentales de la bioética, ¿ok? Si los van a aplicar o no los van a aplicar, o cómo ven ustedes, lo que ven ustedes en este momento en los ambulatorios donde están, en los hospitales donde están, etc. Es decir, esto es algo que es más de criterios, es decir, de criterios personales. Aquí no hay respuestas buenas ni hay respuestas malas. Simplemente yo quiero que hagan un examen de conciencia y de que ustedes a través de los principios fundamentales lo apliquen a la verdad que ustedes están viendo y a lo que ustedes van a hacer. Luego otro grupo va a hablar de la baja complejidad de inseminación artificial, es decir, la aplicación de estos principios y criterios éticos en baja complejidad. Otros me van a hablar rápidamente de alta complejidad en FIP. Otros de si la inyección intracitoplasmática, qué hay con respecto a lo bioético. Y otros en base al aborto terapéutico versus el aborto provocado. ¿Ok? Sobre todo en el Perú. ¿Qué legislación los apoya? Si es que hay legislación que los apoye, si hay reglamento que los apoye, si no los apoya, si más bien los pueden meter preso, si pueden meter preso a la mujer, si pueden meter preso al esposo, o si no pasa nada. Es decir, ¿dónde están parados desde el punto de vista bioético y dónde están parados, sobre todo el 5º grupo, desde el punto de vista legal? ¿Ok? Esa es la tarea. Van a generar unas 3 o 4, es más, dentro de los grupos, como se van a dividir en 5 grupos, que más o menos va a ser como 11 personas por grupo, seguramente hay posturas diferentes, porque seguramente ustedes tienen valores distintos, religiones diferentes, creencias distintas, educación diferente, etc. Eso va a ser lo interesante. O sea, que si son 4 o 5 láminas, maravilloso. Si unas láminas dicen una cosa, otras láminas dicen otra, pues perfecto. Si todas van con el mismo criterio, maravilloso, mejor todavía. Va a ser bien interesante poder escucharnos a todos para la próxima clase del día lunes de la semana que viene en primera hora. Voy a tratar de que la primera hora sea igual que la vez pasada, 1 hora antes, que no la pude iniciar hoy, iniciar la semana que viene a las 6 de la tarde. De todas maneras, les avisaré a través de Liz. Y lo otro que quería saber, Liz, es, yo estoy proponiendo la evaluación escrita para el 14 de junio, porque ustedes me hicieron una invitación para el día 16 de junio, que es el día de la imposición de placas. Yo tenía pautado que el examen fuera el 14, sin embargo, 14 es el miércoles y es mi último día de clase. Y viendo los temas, me faltan 5 temas, que son temas grandes, todos igual que este, que es bastante extenso y que se los trato de resumir, pero es bastante material para pocas horas de clase. Y si ustedes presentan el 14, tendríamos que condensar aún más todo el material en 4 sesiones en vez de 5. Si ustedes presentan el 15, la clase del 14 también va. Y el 16 no podría ser porque es la imposición de las placas. Y el 19, tengo 19, 20 y el 21 cierra el proceso. Esta vez tengo menos días. No puedo esperar hasta el 19 para hacerles el examen. ¿Ok? Porque no me llegan. El día que lleguen los exámenes aquí, ya se acabó el tiempo.
Entonces, mi propuesta es 14 o 15 de junio. Piensen entre ustedes, me dicen y lo colocamos de una vez para solicitar áreas para esa fecha. Si todo está claro, creo que llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias y espero algún comentario. Los que tengan que salir a otras clases, por favor, háganlo. Solamente voy a preguntar si Pablo Sea está. Pablo Sea.